Buenas noches. Damos comienzo así al programa número 160 de La Parte y el Todo, el programa de la televisión cooperativa para que todas las voces del quehacer pampeano se escuchen. Hoy vamos a conversar con el intendente de la Municipalidad de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre. En profundidad y con seriedad vamos a tratar de desentrañar los motivos por los cuales la Perón es hoy un caos de tránsito, si era evitable. ¿Qué es lo que va a pasar con los cuencos de la laguna? Si esos cuencos van a ser profundizados, si el gobierno municipal es consciente que está encerrado entre los cuencos de Villa Germinal, el cuenco de la laguna y el cuenco del Bajo Giuliani, y de qué manera, con obras o con proyectos, vamos a poder evitar que el año que viene u otro año ocurra lo mismo, el mismo desastre de este año, donde hubieron 700 casas bajo el agua. También vamos a hablar de las duras acusaciones que hizo sobre el periodismo y quiénes son las personas a las que está apuntando Altolaguirre cuando habla de que hay líneas editoriales que están siendo pagadas. Luego va a estar Ernesto Franco. Vamos a hablar de ganancias, vamos a hablar de la situación fiscal y económica de la provincia, de las obras que Nación hace o deja de hacer aquí, pero también en qué quedó aquel cambio de modelo que prometió el gobernador Carlos Berna y que en las actuales circunstancias económicas del país encuentra tantas dificultades para desarrollarse. En unos minutos volvemos con La Parte y el Todo. Regresamos con La Parte y el Todo. Estamos ahora con el intendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre. Buenas noches, Leandro. Muy buenas noches. Un gusto tenerte aquí. Igualmente. Pero me desorientaste el otro día cuando hablaste de que hablábamos tonterías, cosas que... porque en realidad pensábamos que el caño que se había enterrado en la Perón podría haber ido unos 30 centímetros más abajo, y porque habíamos visto algunos informes de interferencia que no arrojaban ahí en ese lugar del pavimento ningún tipo de... Luego vos, enojado, dijiste que no se podía. En realidad no se puede porque de ahí a 70 metros hicieron el cruce del desagüe por la calle General Hacha, creo que es, y sin embargo no hubo problemas. Cuando se hizo, que inclusive había hablado Cortina de que iban a meter una tunelizadora o no sé qué, ¿te acordás? Sí. O sea, cuando se hizo, cuando la crisis del Butaló 2, se cruzó la Perón porque se derrumbaba y hubo que hacer... Sin embargo, digamos, ahí no hubo problemas. ¿Por qué los hay ahí justo en la rotonda? Sí. El problema que hay en todo ese tramo de la circunvalación, además de los cruces, es la falta de tiempo para poder desarrollar la obra. Si vos tenés tiempo para hacer esa obra, sí, se puede hacer toda una obra con caños, esos 2000 metros, llevándola... No, pero yo no digo los 2000 metros, simplemente los dos cruces de pavimento de la rotonda que causan... Yo recorro 8 veces todos los días y soy testigo de las enormes colas y las dificultades que causa, y me pregunto, si el caño tiene 35 centímetros y se puede encamisar con un caño de 50, como está un poco más adelante, un pozo de 50 centímetros hubiera hecho casi imperceptible. Y me resulta difícil creer que no se puede hacer. Es que el paso, te diría prácticamente, se interrumpió unas pocas horas de cuando se pusieron los puentes para poder hacer el cruce. Es una manguera que incluso hacer ese enterramiento no fue visto de buena manera por la empresa, porque le genera pérdida por esas vueltas, por el tema de la pérdida de carga que tiene al tener, trabaja a presión. Y lo ideal es que vaya recto. Más vueltas, más firulete que se le pone a la manguera, lo que hace es perder caudal. Se pierde la posibilidad de extraer la mayor cantidad posible. Se analizaron distintas alternativas y lo que se veía es de qué manera tener el recorrido que genere la mayor extracción posible de agua de la ciudad. Por eso... De todas formas, ahí tiene una curva, ¿no? Que un poco, 20 centímetros más no creo que le hubiera hecho nada. El tema, por eso te digo... Pero caños abajo no hay. Los informes de interferencia que yo vi ahí en el pavimento... yo te digo por eso, incluso enterrarlo la empresa no estaba de acuerdo. Es un área de equipos que está alquilado. ¿Qué empresa
Esta es la de Fly, que es la que trajo las bombas. La empresa de Vaca Muerta. Cada una de esas mangueras, para tener una idea, vale lo mismo que una Hilux. O sea, estamos hablando de casi 600.000 pesos cada uno de esos tramos de manguera. Es equipo petrolero, por eso tiene las características que tienen, es que lo llevan todo, o sea, por superficie. ¿No evaluaron previamente comprar una bomba Toro de 1 millón, 1,5 millones de litros? El tema es, o sea, de lo que hay, lo que se evaluó, lo que se consiguió y que está funcionando también ahora es una bomba de 400.000 litros hora. ¿Arrocera? No, las arroceras no tienen, o sea, para lo único que te sirven es para cruzar una calle. No sirven para superar o hacer un desnivel de altura importante. Claro. Sino vos vas haciendo los escalones con las arroceras. Para poder bombear, esta bomba es una bomba fuera de serie que se utiliza como motivo en equipos petroleros. Para poder hacer los análisis y lo otro, o sea, incluso los caños, que era la otra dificultad, porque primero íbamos a trabajar con esa bomba chica, que íbamos a trabajar con los caños de cloacas, que era lo que había, pero que no ya se los levantaron. No aguantan las presiones, y para recibir los caños de agua de alta densidad teníamos que esperar entre 3 y 5 semanas para que los proveedores nos puedan entregar caños porque no tenían. O sea, tiene que ver todo con una cuestión de logística y de costo de oportunidad. Se está cumpliendo casi una semana de la puesta en marcha de las bombas, y de acuerdo a lo que había comentado Crespillo y luego confirmaste vos, se estimaba que iba a ser entre 4 y 5 centímetros por día. ¿Está comportándose así o el espejo de agua es tan grande que ahora baja menos? No, por eso, una de las cosas que explicamos, de 4 o 5 centímetros por día es lo que se está estudiando para hacer el proyecto para hacer la nueva estación de bombeo. Es esa obra que se está hablando dentro del plan de mitigación con provincia y con nación. Está a licitarse. No esto. No esto. Esto es 1,5 millones de litros de las dos bombas que ya existían, más 1 millón de estas. Exacto. ¿Y esto qué efecto está produciendo en la laguna Don Tomás? Hoy, por eso, cuando se habla de los 5 centímetros... Porque el limnígrafo que tenía ahí hídrico está todo bajo agua. Se tapó bajo agua, entonces no toman más. O sea, estamos bombeando esos 2,5 millones de litros por hora al Bajo Giuliani, o sea, es por hora, o sea, un volumen por hora, muy importante de lo que se está mandando, que está en promedio... Es más o menos una pileta del Club Estudiantes por hora. Exacto. Si mal no recuerdo, tiene 2 millones de litros, ¿no? Más un tanque del Parque Luro por hora. Sí, más o menos está bajando unos 2 centímetros diarios. ¿Y con esta lluvia? Pero, por eso te digo, con esta lluvia que hubo, la laguna, bombeando el sistema, subió casi entre 4 y 5 centímetros. A pesar de ese bombeo. ¿Por qué? Tenemos una ciudad que está saturada, pero hay otra cuestión a tener en cuenta. Cuando se logre encauzar la laguna dentro de lo que es la circunvalación de la laguna, del asfalto, ahí vamos a ver bien cuánto es lo que bombea, porque la superficie varía permanentemente, de acuerdo al cuenco donde estás desagotando, no. Pero además, la napa freática está por encima del nivel de la laguna. Sí, entonces ya lo había advertido. Te va aportando agua, te va aportando agua, aunque vos estés bombeando, sí, tiene que bajarnos, pero hay agua que está entrando permanentemente. Y los cuencos que tenemos... Eso va a demorar 6 meses, de acuerdo a lo que dijiste. Lograr vaciar los cuencos que tenemos, o sea, los 5 cuencos que tenemos arriba de la laguna, el cuenco norte, el superior, el Maldonado, el Santa Cruz, y hay otro más que está ahí, va a demandar mucho tiempo de bombeo. Lo que se está haciendo es, con las arroceras, se está bombeando los cuencos superiores para disminuir lo más posible el cuenco principal de la laguna. Mientras se va bombeando también al Bajo Giuliani, que es la salida. Pero lo otro tiramos para arriba, pero vuelve a bajar. Estuve viendo el Bajo Giuliani, en el último lustro, o sea, de 2012 a hoy, ha aumentado 2,5 metros el nivel de su laguna, ¿no? Sí, varía, todo depende de la estación. Es bastante espectacular. Si te acordás, hace un par de años, también se pasaba por el Bajo, por el Parque Luro y en un salitral. Se había secado todo. De acuerdo al momento... Ahora, ¿cuál es el plan definitivo? Porque está claro que la laguna Don Tomás es el depositorio natural y va a ser, digamos, la obra de amortiguación de la... Pero no convendría tenerla o más dragada o mucho más bajo de lo que estaba, digamos. Creo que el nivel de la laguna que recibiste vos de la Rañaga era 1,30 metros, y creo que era más o menos lo mismo que se midió antes de esta gran lluvia. Pero está claro que ese nivel no es seguro. Hoy, con esta experiencia, sabemos que 1,30 metros no puede ser, a menos que la laguna sea más honda. En realidad, o sea, lo importante primero... ¿Cuál es el plan en ese sentido? Dentro del plan, por eso, lo que se ha venido estudiando entre municipio, provincia y nación, es, por un lado, dentro del plan de mitigación, está la nueva estación de bombeo, como te digo,
tener mayor capacidad para evacuar más rápido el La agua. nueva estación de bombeo de la laguna, De la laguna al Bajo Giuliani. pero que eso no tiene nada que ver con las nuevas estaciones de bombeo que se están construyendo de líquidos cloacales. No, no. De lo que se llama el doble caño. Exacto. Donde hoy está la bomba esta que trajimos de Vaca Muerta, ahí al lado están las dos bombas eléctricas que son las que bombean de la laguna al Bajo Giuliani, que es esa obra provisoria ¿Y esas que se bombas realizó siempre hace están 30 funcionando años. o se paran? Están funcionando permanentemente, a no Sí. ser que se rompan. Ajá, y se rompen. Ahora, o sea, de que estamos han andado funcionando sin problema, pero es un equipo que lo está funcionando permanentemente como Y se cualquier prenden, equipo. Y aparecen están prendidas las 24 horas, se Exacto. apagan. Se están funcionando las 24 horas, si hay un corte de luz son bombas eléctricas esas dos. Ujú. O sea, como cualquier equipo también puede tener un desperfecto, pero funcionan permanentemente. Esa obra se hizo hace 30 años. El tema es que la ciudad se ha ido impermeabilizando. Santa Rosa tiene dos cuencas, una que aporta a la laguna Don Tomás y otra que es, vamos a decir, lo que es la avenida Luro hacia el norte, no, perdón, no hacia el norte, hacia el este, Al este, y sí. un pedacito de lo que agarramos ahora. Sin más que el Luro, Sí. la circunvalación, ¿no? Exacto, de circunvalación no, pero la Luro también, el desagüe pluvial de la Luro va al Bajo Giuliani directamente. Claro. Sí, Ahí sí. es como decir, tenemos una barrera. Y nosotros acá, por la circunvalación, casi hasta México, desemboca desde la laguna hasta casi la México, va a la laguna, pero de ahí, de México, hacia la rotonda del Ejército, va todo hacia el Bajo Giuliani, el sistema de desagües pluviales, Ahora, que es el sistema ¿dónde que armamos desagua? nosotros. Es una duda que inclusive algunos oyentes nos han preguntado en la radio y en el teléfono de la Arena. ¿Dónde está desaguando hoy esa concentración de agua que había en la zona del casino? En la zona del casino antes se inundaba, ahora no se inunda. Sí. Pero ¿a dónde va ese agua? Porque está como en el punto Sí. más bajo, ¿no? Ese sistema de desagües pluviales va directamente al cuenco del Procrear Santa María de las Pampas y de ahí va al desagüe de la Catamarca, O a sea la que laguna el Don casino Tomás. está en cierta forma a salvo y seco porque el agua se desvía Exacto. hacia el norte, Sí, vendría a ser en que ese es caso. si hoy pasás por el barrio Procrear vas a ver ese espejo enorme que son cerca de 3 hectáreas. ¿Y ese a dónde se lleva? ¿O ese muere ahí? No, de ahí por eso, tiene un sistema de bombas que no la estamos haciendo funcionar, porque o sea, si desagotamos el cuenco, ese agua ¿dónde va? A la laguna Don Tomás. Ajá. Ahí tiene el Ahora, rebalse natural que va al canal de Leandro, la Catamarca, que es el que sale en virtud el de que lo que Almafuerte. pasó puede volver a ocurrir. O sea, no quita esto que esta lluvia extraordinaria, aunque Betty Dillon, la profesora de la universidad, sentada allí donde estás vos, dijo la semana pasada que no fue tan extraordinaria en un periodo húmedo. Pero bueno, es un tema que Yo lo te vamos digo, a dejar. Pero digo, si ya yo ocurrió... soy profesor de hidrología Sí, sí. en la facultad y te puedo asegurar, no tenemos registro de en 5 días te hayan caído 450 milímetros. Sí, No ella hay. lo extiende más, pero no Sí, importa. no, pero en digo, en si periodo. ya cayó, puede volver a ocurrir en octubre o en marzo Te pueden o en caer febrero. 600 u 800 milímetros Y también. entonces como mi se pregunta es, el año que viene, uno espera que la temporada de lluvias, ahora que están avanzando los fríos en La Pampa, obedezca a la naturaleza y que no haya más. Pero mi pregunta es, ¿cómo vamos a preparar la ciudad? Porque sabemos que tenemos cuencos en el Santa María de las Pampas, cuenco en la zona, en esa especie de pileta que hay pasando el hospital hacia el norte, Sí. el cuenco del Malvinas, el cuenco de Villa Germinal. Los de la Y Ruta 5 que se inundaron, nos olvidemos Claro, también. y los dos luego la cuencos. laguna como reservorio y el trasvase. Bueno, en el trasvase se ha incrementado el trasvase. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan que vos tenés en la cabeza, que tiene el equipo de obras públicas de la municipalidad, para que no vuelva a ocurrir esto? O sea, finalmente van a tratar de dragar, van a levantar los niveles. Por eso te vuelvo a decir, lo que estamos trabajando entre municipio, provincia y nación, porque dragando no resolvés nada. Lo único que mejorás con el dragado de la laguna es tener un espejo más saludable. Pero no estoy hablando de dragar la laguna, sino mi idea, lo que pienso así, digamos, como viejo vecino santarroceño, la laguna tiene 3 cuencos principales. Si uno puede desagotar el cuenco principal, luego a ese cuenco principal pasarle los cuencos norte y noreste, y meter topadoras y hacerle 2 metros más de profundidad a esos cuencos, o 3, o lo que sea necesario, el amortiguador de la inundación para darle tiempo a las bombas. En eso te comento qué es lo que estamos trabajando ahí. Por eso por eso me estabas hablando del otro, para decir. Dentro de las medidas que se están tomando de mitigación ahora también, porque no es que se hizo
esta bomba y se resolvió. Son varias cosas más que estamos haciendo en este momento. ¿Me las contás? Hacemos una breve interrupción comercial y me lo contás al regreso. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Regresamos con la parte y el todo. Leandro, nos estabas contando cuál era, digamos, el plan más definitivo para afrontar posibles lluvias de acá a unos meses. Sí, más que definitivo, como decimos, el plan de mitigación. El plan de mitigación para sacar el agua de ahora, porque incluso caen 5 milímetros y no hay a dónde mandarla, que es el problema, o sea, subió el pelo de agua porque tenemos todo colmado, es... por un lado, lo que hablamos del cuenco seguro, que se estuvo sobrevolando, se trabajó con los drones, se está trabajando con los agrimensores para ver a la cota que tenemos que llevarlos en la parte de atrás de la laguna. ¿El cuenco seguro cuál sería? El cuenco seguro, estamos hablando norte. En la parte... El cuenco norte se encuentra hoy con el pelo de agua 1 metro por encima del cuenco principal. El cuenco superior está por medio metro, 70 centímetros por encima del cuenco norte, el volumen de agua que tiene. Y después tenemos el del Maldonado y el de Santa Cruz, que también tienen una buena cantidad de agua. Ahí se estuvo analizando con los agrimensores para hacer el alteo y los ingenieros, en donde que ya se empezó a copiar, primero se limpiaron todos los terraplenes y empezar a copiar arena porque tenemos y tierra, un volumen... O sea, en vez de cavarlos, se va a levantar el borde. Exacto. ¿No es más riesgoso eso? El tema es que hoy no podés cavar porque no tenés suelo. Tenemos que sacar el agua ahora, o sea, terraplenando. Pero yo estoy hablando en vistas de acá a septiembre, sí, el tema es que uno espera que de acá a septiembre seque un poco. El tema del pronóstico es que vamos a tener un invierno llovedor. O sea, la gente hoy no ve el problema, más allá de que todavía tenemos un barrio inundado, como es el Faro y Camelia, el Faro y no Camelia. Sí, las Camelias. Sí, las Camelias. Me confundí con Alelíes, que es la calle. Claro, es la calle que sale de la Perón hacia... Exacto, que es la otra calle que está complicada. Claro. Ahí lo que me refería, ¿cuál es? Tenemos muchísima agua y mientras se va bombeando tenemos que ver de ganar algún lugar para que cuando llueve no generar problemas al Almafuerte y, bueno, como decíamos, al Faro pero y a las Camelias. Pero el Almafuerte no es un barrio que ya, digamos, hay que descartarlo en virtud de que la provincia se comprometió a trasladar esas personas. Ha anunciado, allí. O sea, hay que ver los plazos, los tiempos. Públicamente, uno espera hay que ver los tiempos. O sea, porque no se tendría que haber construido. Han ofrecido para tirar exacto, casas, para demolerlo. Ahí tengo entendido, ya fue el escribano de gobierno, incluso a hacer actas, a relevar en el barrio, con la gente de desarrollo social. Pero esto es lo que me refiero, dentro de las medidas que... Y allí, en ese lugar, digamos, el Almafuerte realmente como barrio es una sinrazón política y estratégica terrible, porque ahí nomás, a unos metros, está la escuela del barrio El Molino, que hubo que abandonar y luego casi demolerla porque tuvo el mismo problema. Eso era un cuenco. ¿Está previsto hacerlo un cuenco o cuál es la idea de hacer en ese área que va a quedar libre de vecinos? Ese es un lugar que si se lo quiere aprovechar para algún otro fin, o sea, lo que tenés que hacer es elevarlo. O sea, cada vez que llueve, porque ahora fue la gran lluvia que hubo, pero el problema del Almafuerte no es esta lluvia, es cualquier lluvia, porque no hay velocidad, no hay velocidad de escurrimiento, entonces el agua se te estanca ahí, hasta que logra pasar, porque estamos hablando del pelo de la laguna. Entonces el agua vuelve para atrás hasta que el agua que va ingresando a la laguna empieza a equilibrarse en todas, recién ahí empieza a bajar y se retira. Pero es imposible vivir en ese lugar. Y una de las decisiones, por eso que ya habíamos hablado con la provincia, por el cual erradicar ese barrio de ahí. ¿Cuál es el volumen de agua que es necesario, digamos, depositar en la laguna o en sus cuencos para que la ciudad esté segura? En metros cúbicos, o no, hectómetros creo que es demasiado, ¿no? Pero, porque digo, eso sería la medida de la capacidad en la que hay que pensar para los cuencos y para la propia laguna, ya sea, como vos estás pensando, levantando una especie como de terraplén, o como yo creo que hay que hacer, que es cavando y llevando la tierra a lugares de relleno. Sí, pero por eso te digo, es que para poder hacer los terraplenes se saca, o sea, tenés que sacar la tierra de algún lugar, que es una forma de profundizar, pero también hoy te tenés que mover con que no tenés suelo y tenés inundado el lugar. Y tenemos que, o sea, no estamos pensando en mañana, sino ahora tenemos el problema de qué manera nos sacamos el agua de encima,
para poder darle tranquilidad al vecino. Caen 5 milímetros y tenemos un sistema que está colapsado. Donde te caen los 5 milímetros, tenemos un suelo que no absorbe, que está saturado. Todo trabajo que haces, o sea, las napas, vos caminás en los barrios próximos a la laguna, saltás y ves cómo te aparece, o sea, la humedad. O sea, es un colchón de agua lo que tenés, que es el nivel de la napa freática. Sí, en la Patagonia cordillerana se le llama mallines. Los mallines. Y tenemos zonas importantes donde el agua está impregnada en la tierra. Exacto, que es un colchón de agua lo que tenés, que es algo muy delicado. Y dentro, por eso es lo que te decía, están. Por un lado, tenés ese gran terraplén que nos va a permitir sacar más rápido el agua de la laguna para arriba, reservándola mientras volvés medianamente a la normalidad la zona periférica de la laguna. Hoy el cuenco de la laguna en relación al cuenco norte, ¿cuáles son las capacidades relativas? O sea, ¿el cuenco de la laguna sigue siendo cuenco principal es el cuenco o el cuenco norte tiene un volumen equivalente? Los otros dos cuencos. Te diría, hay una superficie similar, sumando todos los cuencos, o una cantidad que te podría decir 1,4, 1,5 veces superior con todos los cuencos, pero no todos tienen la misma capacidad de reserva de agua. O sea que con un poco de que se aumente la capacidad de los otros cuencos, haríamos otra laguna más. Y te diría, por cada... Santa Rosa está, digamos, como fatalmente condenada a tener que utilizar la laguna como la única forma pero está mal de armado, mitigarlo, ¿no? No, Santa Rosa, viste lo que te decía, está mal armado el sistema de desagües pluviales de la ciudad de Santa Rosa. Mal armado. Mal armado. El viejo proyecto de Opecio Reales. ¿Por qué mal armado? Porque se hizo para una ciudad más chica, si se quiere, pero hoy los desagües pluviales... Sería desbordado entonces. Tendría que hacer, a veces, son obras que pueden ser un poco más costosas, que tienen que ir con un poco más de profundidad, pero para poder agarrar la otra cuenca, la otra pendiente y salir para el Bajo Giuliani. Directamente. Exacto. Viste que ya te decía, por ejemplo... En vez de ir en qué sé yo, Villa Alonso hacia la laguna, ir de Villa Alonso hacia el Bajo Giuliani. Exacto, que eso tiene que ver con las pendientes, lograr quebrar los desniveles que hay. ¿Y eso está dentro de los estudios? Son las partes de lo que se tiene que estudiar ahora, de lo que es el plan director de saneamiento, porque son obras costosas, muy costosas. Y, o sea, no es que sea imposible, sino, o sea, aplicando conocimiento e ingeniería, pero después hay que conseguir los recursos. ¿Te son parece obras que muy el año costosas. que viene vamos a estar, si las cosas salen como estás pensando, y las obras se pueden hacer y la lluvia nos permite, digamos, trabajar, ¿te parece que la laguna va a estar más segura que este año, el año que viene, o por lo menos que vamos a estar a salvo de estos problemas? Te diría, el año que viene, este año ya, vamos a tener más capacidad con los terraplenes para almacenar agua, para poder sacarnos el agua de encima más rápido. ¿Y la zona de Villa Germinal? Pero por eso, esos desagües. Sí, eso te digo también que hemos podido avanzar ahora. Viste que el Malvinas Argentinas y Germinal bombean al campo de Céliga y al canal de Maldonado. El campo de Céliga, el vecino, nos ha permitido también para que estudiáramos... Ahí donde está la pista de motocross. Sí, pero vamos a decir hacia el norte, a unos de la pista de motocross debe ser a 400, 500 metros, hay un bajo. ¿Fue desbordada la capacidad de desagote o las bombas no se prendieron? No, fue superada la capacidad de bombeo. ¿Y eso está previsto aumentarla? Porque digo, ahí hubo 500.000 de casas que se inundaron. Sí. O sea, ¿cuál es la solución? Y eso que tuvimos y eso que cortamos la ruta 35 también, inundando el circuito de bicicross. Del otro lado, sí. Del otro lado. Al norte de la pista. Exacto. Y, o sea, dentro de las medidas, o sea, una medida que no pudo ponerse ahora para dar cierto grado de alivio a los vecinos, el diputado Bruno nos cedía una superficie que tenía ahí. La gente no quiere más cuenco. No quiso, pero es como decir, el tema es que no hay posibilidad de dónde mandar el agua hoy en día. ¿Y no se puede hacer un canal, digamos, que no necesite bombeo o enterrar un caño lo suficientemente hondo como para que vaya por gravedad a la laguna? Hay que superar 3 metros. Sí, pero hoy el problema es que no puedo mandar agua a la laguna. Digo yo, cuando las obras de la laguna permitan desaguar esa zona de la ciudad. Y el tema es que esas obras de la estación de bombeo va a estar dentro de 2 años terminada. O sea que hay que rezar. La licitación para hacer el estudio de la nueva estación de bombeo de la laguna al Bajo Giuliani, el plazo para hacer el estudio son 7 meses u 8 meses. De ahí sale ¿Y eso cuándo empieza?
Y eso estaba ahora que lo llamaba el gobierno provincial, es dentro de lo del plan de mitigación. Y luego de ahí sale como producto el proyecto para llamar a la licitación para hacer la obra. Eso es lo que te digo. Vos podés hacer... O sea que para el año que viene recemos. Esta obra, la que encaramos nosotros en una semana, sabemos que generó un montón de inconvenientes y estamos trabajando para amigarla. No es, o sea, cosas se pueden hacer, cosas mucho mejor. No te estoy diciendo que sea lo ideal. Lo urgente que es sacar el agua de la ciudad. Sabíamos que iba a generar un montón de inconvenientes. Sí, Yo una semana sacar el antes... agua de la laguna, sobre todo para que sea el reservorio, que tenga capacidad de reservar, que si llueve no inundemos el centro. Donde se me vienen los terraplenes, el agua llega hasta la Plaza San Martín. Pero eso es así, Leandro, sí. ¿Te es así? El nivel, o sea, la Plaza San Martín, si mal no recuerdo, está como 4 metros encima. Pero ¿por qué se te viene para encima? Vos estás hablando de un lugar impermeabilizado y en donde tenés las casas elevadas. Tenemos un gran problema de escurrimiento de agua. Hoy, en los pluviales de la Plaza San Martín están llenos de agua. Bueno, Leandro, hablemos un poco del tema del decreto del gobernador por ganancias, que también te enojó mucho. Y hiciste una acusación muy seria, que a mí me tocó, me rozó, aunque no me doy por aludido, porque sé que no es así. Dijiste que el gobierno como que está pagando líneas editoriales. ¿A quién te referís? Me gustaría que des nombre, porque evidentemente todos los periodistas que trabajamos en esto nos sentimos que en cierta forma estamos, según tus palabras, bajo sospecha. Te comento, ¿por qué salí diciendo eso? Primero, las declaraciones que hizo el diputado Lescano, en donde salió a decir que había una maniobra de mi hermano, mía, y junto con Francisco Torroba, que nos habíamos reunido para informar al gobierno nacional. Pero fue Lescano, no fue un editorial de un medio. Sí, pero ¿a qué es lo que me refiero? Salieron primero con esa cuestión sistemáticamente, bueno, a pegar a mencionar eso. Del tema me enteré por los medios, ni estaba, o sea, con la emergencia venimos trabajando, en la emergencia, en la urgencia que está atravesando la ciudad, y salieron con ese tema. Nadie me consultó, soy un tipo que a mí me llaman por teléfono, atiendo a la hora que sea al periodismo, pero ¿a qué es lo que me refiero de esa línea editorial? Salió sistemáticamente todos los medios diciendo de que el municipio no le quería dar el beneficio a los trabajadores. Pero, o sea, estamos hablando de información. De la misma forma, cuando haces una conferencia de prensa, salen todos los medios. Sí, pero hay una cuestión. El municipio salía a decir que... O sea, la información la publica La Arena el domingo. Sí, pero yo te hago una consulta. Y digamos, a partir de allí el gobierno comienza a desarrollar una estrategia. Sí, pero ¿por qué La Arena dice que yo no le quiero dar el beneficio a los empleados? Porque fueron declaraciones que surgieron de tu gabinete. Sí, pero hay una cosa. No es que yo no quiero darle. No tengo la atribución. Yo no manejo política impositiva. A ver esto. El gobernador firma un decreto que en cierta forma entra en colisión con una ley nacional. Hay una serie de argumentos que podemos hablar porque el mismo beneficio tiene otras personas. Pero digamos, no es similar a lo que vos hiciste con lo que se llamó la ordenanza anti-BLP, con un decreto intentar modificar una ley provincial. No, ahí está. Digamos, muy confundido. Son actos muy parecidos. Confundido porque nosotros seguimos recurriendo, vamos a ir al Banco Central porque están violando la autonomía municipal. Pero la ordenanza la promulgaste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las anteriores gestiones estaban trabajando, y no es el municipio de Santa Rosa, todos los municipios con otros bancos. No quiero discutir de eso, Leandro. Lo que quiero decir es que políticamente, a veces, los poderes ejecutivos toman decisiones que puedan entrar en colisión y uno tiene argumentos. No, hay una gran diferencia. Esa ley provincial viola la Constitución, es una ley anticonstitucional. Estamos preparando el planteo. ¿Y la ley de ganancia también la viola? Porque dice que todos los hombres somos iguales ante la ley y que la igualdad es la base del tributo. Hay una cuestión. Nosotros estamos haciendo el planteo porque acudimos a la justicia. Después de que se aprobó, nos metieron una medida de no basta que decía en la cuestión de fondo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que ahora amenaza a la nación? O sea, estamos hablando de historias paralelas. No, pero hay una gran diferencia. El gobierno provincial habló, el ministro Franco, con mi secretario de Hacienda, para que nosotros sacamos una resolución porque quería que el gobierno nacional venga contra nosotros. Digo, yo estoy en contra del impuesto a la ganancia. El más beneficiado de aplicar un decreto, una resolución, soy yo. Yo soy la persona que más cobra en la municipalidad. A mí en el año pasado, por el impuesto a la ganancia, me retuvieron 200.000 pesos. Mirá si no me beneficia.
Sí, bueno, de todas formas se nos terminó el tiempo, pero seguramente vamos a tener posibilidades de... No me dijiste los nombres de los periodistas que estaban detrás de esto. Bueno, ¿qué es lo que me refiero ahí con la línea editorial? Cuando sistemáticamente tenés los medios con una línea editorial que no consultan... Pero, o sea, vos estás hablando de línea editorial, una cosa, y estás hablando de información, otra. Digamos, Leandro, vos sos una persona que llamás por teléfono a cualquier medio, por lo menos a los que yo trabajo, se te atiende y publicamos lo que quieras decir. Por allí lo que pudo haber ocurrido fue que algún periodista se olvidó de llamar o no llamó, pero yo estoy convencido de que una cosa es una línea editorial y otra cosa es la información. Si un diputado tiene una opinión, los medios la reproducimos, eso no quiere decir que adhiramos a ella. Sí, pero el diputado no dijo que yo no quería darle el beneficio a los trabajadores. Bueno, seguiremos hablando en otro momento. Ahora el tiempo se nos ha terminado y vamos a tener que cortar aquí. Gracias. Nosotros en unos minutos volvemos con la parte y el todo. Regresamos con la parte y el todo. Estamos ahora con el ministro de Hacienda de la provincia de La Pampa, Ernesto Franco. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, ¿cómo te va? Vamos a seguir hablando de ganancias. Vamos a seguir hablando de ganancias. Desde luego, con una opinión distinta a la que tiene el intendente Alto Laguirre. Pero, digamos, ¿cuándo se les ocurrió? ¿Cuándo surge la idea o cuándo se comienza a barajar en el gobierno provincial la idea de sacar este decreto por el cual buena parte de los ítems que cobran buena parte de los empleados, no solamente de la administración pública provincial, sino de los docentes y de salud? O sea, ¿cuándo empiezan a ver la posibilidad de hacerlo y por qué? En realidad, ya siendo senador, Berna, nosotros observábamos que la masa de recaudación medida con el PBI... Berna senador y vos asesor de él. Claro, como senador y asesor, veíamos que cada vez más gente comenzaba a pagar ganancias y las empresas... Más empleados, más trabajadores. De cuarta categoría, claro. O sea, más empleados o... o sea, en autónomos. Cantidad y en porcentaje de recaudación. En cantidad no lo veíamos, pero sí lo vemos en dinero. O sea, igual cantidad de dinero, que eso presupone mayor cantidad de gente, evidentemente, claro, que está incluida adentro, veíamos que comenzaba a pagar el impuesto a las ganancias. Y por supuesto las quejas. O sea, hubo algunos proyectos que hablábamos, nosotros hicimos un proyecto que hicimos que los mínimos no imponibles tenían que tener la misma movilidad que la movilidad jubilatoria, en definitiva, claro, que existía. Bueno, por supuesto ninguno fue considerado. Luego en campaña... Eso es Berna como senador. Como senador. Luego cuando ya él decide postularse, él plantea el tema de ver cómo mejorar, en definitiva, cómo cambiar algo desde el punto de vista de la provincia de La Pampa, que es imposible, y además planteamos el tema de que también es imposible desde el punto de vista del financiamiento actual del sistema tributario nacional sacar ganancia a la cuarta categoría. No obstante, el candidato a presidente comenzó a hablar de que justamente eliminarlo. Sí, cosa dijo, que sabíamos, en mi gobierno, dijo el presidente, en mi gobierno no va a haber trabajadores que paguen ganancias. Que paguen ganancias. Entonces, nosotros, no sabíamos cómo realmente podía financiarse el Estado con esa propuesta tan fuerte y que en buena medida determinó que ganara. Por supuesto que no cumplió. No cumplió y de hecho la reforma de ganancias de este año, que rige a partir del 1 de enero, era muy mezquina, fue mejorada luego de todas las peleas a fin de año, pero igual quedó muy mezquina. En el tema de la provincia, él lo tenía como una consigna, igual que varias. Por ejemplo, en salud. En salud como que hay una idea de que de esta manera cambian algunas ecuaciones económicas para algunos médicos o otro personal de salud que antes, digamos, tenía cierta reticencia para hacer guardias o para ingresar.
¿Esto es realmente así? ¿Cambia sí. de tal Hoy manera? La ministra de Educación, si bien es una persona que está jubilada, si tuviera en actividad, le conviene estar en algún cargo docente más que ser funcionario. No, pero en este caso no sería por el impuesto a las ganancias, pero hubo algún caso de subjefe de policía el año pasado o el anteaño pasado, claro, que renunció porque le convenía... Porque ganaba más estando como personal policial que como funcionario. Como funcionario. ¿Por qué? Porque le alcanzaba el impuesto a las ganancias y automáticamente le impactaba de tal manera que ganaba menos que si no le alcanzara. O sea, se daban muchas situaciones de iniquidad. Lo que es claro es que, medido 2007-2015, las personas físicas que pagan ganancias incrementaron en igual la unidad de medida, que es el Producto Bruto Interno, el 118%. Y las personas físicas, jurídicas, que son las empresas, aumentaron el 28%. O sea, hay una disparidad. A los jubilados no hay posibilidad de extenderle el beneficio, ¿no? No. Nosotros eso es lo que porque vos me mencionabas. Había mucha expectativa, ¿no? Claro, lo que ocurre es que había una normativa en la cual decía que a los empleados públicos se le podían deducir determinados conceptos. Otra normativa, presuntamente la deroga, la Corte, para los empleados activos, la Corte interpreta allá por el año 96 que no lo deroga y que sigue vigente. Esto hace la Corte en el año 96, en el 2008 el Poder Ejecutivo y también el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso Nacional interpretan también lo mismo. Bajo ese esquema es que la provincia de La Pampa interpreta lo mismo que la Corte Suprema y que los otros dos poderes del Estado, o sea, los tres poderes del Estado Nacional, interpreta lo mismo y en función de eso establece que los mismos conceptos no van a estar grabados en la provincia de La Pampa. Si vos mirás en porcentualmente, nosotros vamos a mandar el 35% de promedio de no grabados, cuando el gobierno nacional está hablando del 60% o 61% a partir del decreto de Macri y el Congreso del 70%. Está en la justicia no. Sí, una inequidad. Hasta hay una cierta inequidad. Pero bueno, ¿qué ocurre? Jubilados no está estipulado. De hecho, un jubilado nacional, siendo activo, tiene estas deducciones, pero cuando es jubilado no. Así que mal y menos a la actividad privada. En estos días el presidente resolvió cambiar el procurador. Se fue Carlos Balbín y viene Segovia Frías. ¿Te parece que Balbín pudo haber opuesto alguna objeción? Porque, digamos, anunciaron hace una semana que iban a hacer una cautelar en contra del decreto de la Pampa y todavía no está presentada. ¿Te parece que pudo haber habido alguna resistencia y que el cambio de procurador del Tesoro no solamente tenga que ver con algunas otras cuestiones como el correo y demás, sino también con esta posibilidad de presentar una cautelar contra la Pampa o está desconectado? No, yo creo, ya me meto en un tema del fiscal de Estado, pero en definitiva el que va a preparar por las versiones que tenemos nosotros, el que va a preparar algún tipo de presentación será la AFIP. La AFIP. Yo me imagino que alguna conversación no va a ser el procurador del Tesoro. Claro, aparentemente. Pero la AFIP, luego, como ha dicho el presidente del Superior Tribunal de La Pampa, la AFIP, luego de tantos meses de convalidarlo, puede ahora, digamos, es fuerte un argumento de decir, bueno, durante tantos meses cobré menos y no dije nada y ahora, porque hay una declaración política en contra del decreto. Mirá, yo coincido con lo que vos dijiste en la columna del día domingo, que el decreto está tan fundamentado y con tanto tiempo de otros organismos haber aplicado lo mismo, que evidentemente la redacción, el abogado, si bien bueno, los abogados pueden inventar mucho, pero la verdad que hacer algo muy específico, muy puntual para la provincia de La Pampa le está costando mucho, porque si no, automáticamente, viste que la primera versión era que ellos le temen al efecto dominó. Le temen al efecto dominó, vamos pero a hablar también ahora de al derecho adquirido. Pero también está, si ellos llegan a fundamentar el retroceso en este sentido para La Pampa, viene el efecto arrastre, porque eso va a arrastrar a los empleados nacionales, a los empleados del Congreso. Justamente, y la teoría de los actos propios, ¿no? Es decir, la propia teoría de los actos propios, es decir, esto hace varios años que está, es del 2008 en el Poder Ejecutivo Nacional,
en la Corte desde el año 96. No me acuerdo ahora exactamente cuánto es y el precepto constitucional de que la tributación o la imposición de tributos tiene como base la igualdad o la equidad. No, por supuesto. ¿Te han llamado colegas tuyos de otras provincias para interiorizarse, para...? Sí. Primero... ¿Cuál es la tónica? O sea, ¿cuál es el tono de la consulta? Che, ¿qué macanas se mandaron o cómo hicieron? No. En principio, cuando alguna averiguación estuvimos haciendo durante el año pasado, me planteaban para qué. Ya en este año hubo una reunión, la semana pasada una reunión de la Comisión Federal de Impuestos, en donde están la mayoría de los ministros de Hacienda, o subsecretario de Hacienda. Yo llegué tarde deliberadamente para no tener que dar algún tipo de respuestas, y bueno, el representante de Entre Ríos y de San Juan, cuando terminó la reunión, dice, bueno, lo planteas vos, lo planteo yo, y cuando planteó la indignación hacia el representante de Nación, porque justamente cómo podía ser de que no había una igualdad entre empleados públicos, o sea, no hablemos le reducen la base imponible a unos empleados y se la mantienen a las provincias, ¿no? Entonces esta fue la indignación. ¿Y cuál fue la respuesta del funcionario nacional? No hubo respuesta, un silencio total. Pero ni siquiera off the record, nada. ¿No? Off the record, cuando terminó la reunión formal, que lleva actas y todo lo que tiene con el tema protocolar, institucional, perdón, planteó que, bueno, era conocido para ellos, por supuesto no para nosotros, que había un grupo de organismos nacionales, o la totalidad y algunas provincias, y que ya se lo había planteado un integrante de la DGI al administrador de la FIP, y que bueno, ahora se dificultaba la presentación de algo para que no hubiera justamente un efecto dominó, y una de las provincias dijo, bueno, en realidad todos ya lo tienen, de alguna manera u otra ya lo están teniendo y están haciéndolo analizar por los abogados, pero bueno, la fortaleza es muy grande, y de hecho el mismo sanjuanino dijo el sismo La Pampa, o sea, como diciendo, produjo un terremoto, el decreto. Claro, que en realidad todo se basaba, entre comillas, entre el secreto de la información. O sea, hubo reuniones con los gremios, hubo reuniones... ¿Pero en serio creyeron, Ernesto, que eso se podía mantener en secreto habiendo tantas personas? Y esto es La Pampa, digamos. Bueno, por eso es que tu entrevistado anterior tiene mucho que ver en este tema. Él lo niega, ¿no? Lo puede negar, creo que no sé si él en forma directa, pero yo creo que varios interlocutores coinciden en el tema, y esto es el planteo de decir que los gremios lo están sabiendo desde enero, y nosotros le planteamos a ellos la subsistencia. Y en el Consejo Deliberante se estaba tratando una forma de extensión de esto en forma extraoficial en las comisiones, ¿no? Es que, bueno, yo lo que voy es que este decreto apunta con la solvencia que tiene desde el punto de vista jurídico, es a los que están alcanzados con el impuesto de las ganancias, pero a los futuros que van a estar alcanzados con el impuesto de las ganancias, que con los aumentos van a empezar a incluir. O sea, tal vez lo que más ha desorientado o tal vez indignado al gobierno de la Nación es que Macri piensa ahora el lunes, el 1 de mayo, hacer anuncios en ese acto que van a hacer en Ferro con los sindicalistas socios de Cambiemos. Iba a hacer anuncios sobre ganancias. Tal vez lo que lo desconcierta a Macri o a Cambiemos es que esta crisis con La Pampa sobre ganancias ocurre cuando pensaban dar una buena nueva, que no sé cuál será. Supongo yo que será la promesa de campaña de eliminar el impuesto a las ganancias. O sea, la promesa de campaña, yo como te dije antes de decir, nunca podía ser cumplida porque si no hay un impuesto alternativo que financie. O sea, hoy tiene déficit la Nación. O deuda. O sea, ahora, hoy está teniendo déficit la Nación y lo banca con deuda. Vos imaginate que, que no pueden sacar un impuesto distorsivo, ponen como paladino ingresos brutos, pero realmente el impuesto al cheque también lo es, claro, en definitiva. Pero es de fácil recaudación, toma todas las operaciones, entonces o sea, es imposible hablar con seriedad
desde el punto de vista de tributario o político, o de cualquier punto de vista, decir una fuente de estas características. O sea, ganancias y el IVA representan el 70% de la recaudación nacional. ¿Cómo analizar lo que está pasando en Santa Cruz? Y no lo digo porque haya similitudes en cuanto a la forma de manejar las cuentas públicas, que está claro, es evidente que son diametrales, ¿no? Diametralmente opuestas. La Pampa con una prolijidad reconocida por propios y extraños, y Santa Cruz con un gasto público que excede sus... Pero, digamos, hay otras provincias en parecidas condiciones que Santa Cruz, sin embargo han apuntado a Santa Cruz. ¿Te parece que es un experimento, una especie de Guernica que está el gobierno nacional para advertir al resto de las jurisdicciones provinciales de que si sacan demasiado los pies del plato puede ocurrir lo mismo? Mira, el tema político no es mi fuerte, por supuesto. Pero no, pero digamos, como economista o como... Claro, pero yo lo que veo es decir que en los dos, yo normalmente todos los días leo Ámbito Financiero y Cronista porque te aportan muchísimo, aunque cada uno tiene su visión ideológica. Prefiero Ámbito siempre. Yo lo tengo que leer los dos porque entenderás siempre cosas de los dos. En uno de ellos aparecía de que la Nación, para ayudar a Santa Cruz, lo primero que debe hacer es cambiar la ley de lemas. Y digo, ¿qué tiene que ver eso con la viabilidad financiera de un programa o de... Nada que ver. Entonces te das cuenta hay que... una injerencia ahí en el sistema político, en la autonomía. Entonces decís, bueno, esta es la verdad. Es decir, evidentemente el manejo que tuvo Kirchner con la provincia tenés que recordar que en el año 91 pasaba algo similar. Y la provincia de La Pampa y la provincia de Santa Cruz en el año 91 hicieron lo mismo, que cambió la situación financiera, que fue los famosos desenganches. O sea, esta inequidad que había entre empleados públicos, que el que estaba en la justicia estaba enganchado con los sueldos de los jueces, el de energía, el de vialidad. Entonces en las dos provincias se produjo el desenganche y en las dos se cambió y bueno, los escalafones, claro. En los primeros años se normalizó Santa Cruz. De hecho, hasta que fue presidente, Santa Cruz era una de las ordenadas, era dentro de las 5 provincias que no estaban endeudadas. Sí, hasta Peralta, que fue el último de los gobernadores. Y de hecho, la provincia estuvo bastante ordenada, ¿no? Estuvo bastante ordenada. Ahora, después no más sé allá qué pasó. del desorden que pudo haber resultado la administración de Peralta, que dicen que tomó 10.000 empleados públicos, ¿no te parece que hay detrás de eso una especie de acechanza de la nación, una especie de escarmiento? Y yo, o sea, ¿o no? No puedo, yo creo que sí, que evidentemente es el apellido Kirchner, evidentemente quieren, o sea, concretar como el paladín del desastre o algo por el estilo. Yo creo que una situación de estas características en la cual está juego gente y eso, lo que tiene que hacer es sentarse y plantear un óptimo de decir, una empresa maximiza ganancia o minimiza pérdida. Entonces, en este caso, es decir, plantear un tiempo en el cual diga, razonablemente hay que hacer esto y llegamos con un acompañamiento nacional a tal cosa. ¿Cómo se ha hecho con Buenos Aires? ¿Cómo se ha hecho con otras provincias? En definitiva... Pero evidentemente el clima político de Santa Cruz no está dando para eso. Ernesto, en estos días escuchamos al ministro Bresciartúa anunciar el acueducto a Pico y la obra de los daneses. O sea, ¿eso estaba pactado con el gobierno de la provincia? Digamos, ¿es algo que estuviera en la agenda? Bueno, en principio está en el presupuesto nacional. Claro. Nosotros ambas obras. Sí, y nosotros lo que estamos haciendo es próximamente mandar una ley para, porque se había mandado una ley, el proyecto estaba en 3 etapas, y se hizo la etapa... de los daneses. De los daneses. Se hizo la etapa como debe ser, que es la etapa en la cual se acumula el agua, o sea, y luego los canales que vienen a derivar en las 3 áreas de sacrificio, pero principalmente la de Quemú. Cosa que no ocurre a nivel... Es Villa Mirasol, cerca de Villa Mirasol, ¿no? Sí, que ya están muchas de ellas terminadas. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es, el proyecto ejecutivo estaba, o sea, en realidad lo ha hecho una determinada empresa, eso ya es más propio del ministro Bargero. En su momento el ministro Frigerio había puesto dijo dudas que no, sobre eso, la verdad, ¿no? Que yo creo que o desconocimiento o por alguna razón
lo dijo. Lo que sí es claro que nosotros ahora vamos a montar una ley, pues están venciendo hubo una ley de expropiación en la cual tiene un tiempo la ley y vence, entonces todos los campos que no sean expropiados se tienen que volver, ahora sí, efectivizar la expropiación, que lógicamente no tiene que estar a cargo de la provincia de La Pampa, pero sí la ley tiene que estar. Entonces, esa es la que estamos mandando y sería una solución definitiva de una de las partes de las problemáticas. Que lógicamente, y el tema del acueducto, evidentemente, el planteo de llegar con el agua saludable a todo el resto haría que un beneficio de escala y además llegar con todo lo que es la fibra óptica. La pregunta es porque La Pampa es una provincia prolija, pero los beneficios que recibe en relación a otras jurisdicciones, sobre todo otras más afines al gobierno nacional, parecen un poco mezquinas. Digamos, no hay como en otros lugares obras en ejecución a gran escala de la nación. Y en este caso serían estas dos las que podrían llegar a ser las primeras. Claro, sí, ni lo dudes, y además fue, entre comillas, incluida por presión política para que se vote. Por las inundaciones, sí, porque aparte... No, pero aparte que se vote el presupuesto en su momento, porque en ese momento ni siquiera había inundación. La de los daneses. La de los daneses, claro. Y la del mismo acueducto. De hecho... O sea que no fue, digamos, resultado de un plan estratégico nacional para hacer obras, sino fruto de la negociación legislativa. En la obra de los daneses, la del acueducto siempre Frigerio la prometió. O sea, cuando nosotros tuvimos la primera reunión, y en eso tiene razón Frigerio, que la primera reunión que tuvo el gobernador con él, y yo lo acompañaba, él planteó que tenía los dineros para la situación de Santa Rosa y para el financiamiento y para Bariloche. Y cuando vino se quejó de que no se había avanzado en el tema de Santa Rosa con respecto a la planificación. En el caso del acueducto también había planteado que él tenía la idea de cumplir con esta ley en la cual financiaba a la nación el acueducto. Lo de la obra de los daneses fue incorporado... Digamos que General Pico estaba incluido en aquella licitación de hace ya 20 años, ¿no? Sí. O sea, Ernesto, en la campaña electoral, en el programa de Carlos Berna, una de las cosas que más, digamos, se centraba, sobre todo en la fase económica, era en analizar que el modelo de producción y de crecimiento de La Pampa estaba agotado y que había que cambiarlo. Sin embargo, a nivel nacional tenemos inflación, dólar bajo, endeudamiento, tasas altas, caída de la producción, importación, y como que, digamos, uno piensa en este contexto, ¿es posible que el gobierno de la provincia encare un cambio de modelo productivo o, digamos, eso está en stand-by? Y si no, o sea, si hay un cambio, ¿hacia dónde va a ir? Bueno, eso es más del ministro de la Producción, que es el que más tiene a cargo el tema. Lo que sí es claro es que hoy el gobierno provincial está tratando de mantener la actual planta ocupada, o sea, está tratando de, a través de microemprendimientos, crear empleo a través de los microemprendimientos que está dando el compensar la caída que por otro lado se... Compensar la caída, luchar ¿no? por los distintos programas para que justamente no existan despidos, y contener, o sea, hoy es contener, porque en el planteo de nadie invierte, o sea, la provincia de La Pampa tener inversiones financieras que producir. Y ni lo dudes, hoy qué proyecto productivo te puede dar, o sea, los proyectos productivos cuando dan una alta tasa de rentabilidad, y en función de eso, o la tasa que dé, en función de eso se activa o no se activa. Pero lógicamente, mientras más alta es el costo de financiamiento, más cantidad de proyectos no se ejecutan. O sea, si hoy el promedio del Banco Central no estuviera en el 25, estuviera en el 15 nada más, que también no deja de ser alto, es alto igual. Esa franja ya habría muchísimos proyectos que dan, porque el proyecto productivo que da una determinada rentabilidad, esa rentabilidad lo financia con capital propio o con capital ajeno. En función de eso, cierra o no cierra el número, ¿está claro? Entonces decimos, si estamos en el 25%, no digo que no haya proyectos que cierren, pero son los menos. Si la bajás
lo que vayas bajando estás trasladando a proyecto productivo. Lo que pasa es que el miedo del Banco Central es decir que se traslade a la especulación y al dólar. Este es un planteo. Bueno, o apunta a uno o a otro. Pero lo que sí es claro que con este nivel, evidentemente no cierran los proyectos nuevos. Y entonces, si no cierran los nuevos, cuidemos los que ya están, que ese es otro tema. El gran tema hoy es cuidar los que están. O sea, por eso es que el empleado privado sufre tanto en el sentido de decir, bueno, que le vaya bien en mi empresa y a la empresa en la cual pertenezco y que me mantenga el empleo. En la paritaria planteamos, que pareció como fue agresiva, pero nada más que esto, nada más decir cuánto vale la estabilidad en el empleo público. Ernesto Franco, te agradezco que haya estado esta noche en la televisión cooperativa. Bueno, gracias por invitarme. Nosotros damos por finalizado así el programa número 160 de La Parte y el Todo, el programa de la televisión cooperativa para que todas las voces del quehacer pampeano se escuchen. Buenas noches.